bienvenida a nuestro expositor para el día de hoy, el licenciado Magíster Zenón Padilla Zeinaga, con la temática Banderas Rojas para la detección de posibles hechos de fraude y o corrupción. Adelante, licenciado. Bien, muchas gracias por primero que nada, por la invitación al Centro de Estudiantes de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Pública del Alto, a sus ejecutivos, por supuesto, y también a quienes nos están acompañando, pues en este caso su persona, ¿no? Y bueno, inicialmente pedir las disculpas del caso por esta demora de unos 15 minutos que hubo básicamente en el inicio debido a problemas técnicos en realidad con el equipo, ¿no? Así que dicho esto, bueno, pues me voy a permitir dar inicio en realidad a la presentación con un tema muy relevante, muy importante que a veces pasa desapercibido por ejemplo, para el caso de los auditores, en el ejercicio de la auditoría como tal, y por supuesto el hecho de que no se puedan detectar hechos de fraude y corrupción justamente por no aplicar en este caso, ciertos indicios, señales, alertas, que es justamente lo que trata, ¿sí? Este evento, y esperemos poder compartir experiencias y también básicamente tratar de poder transmitir algo o lo poco que conozco de estos temas. En realidad el tema del fraude y la corrupción es bastante amplio. En ese entendido, pues voy a permitir entonces iniciar con la presentación. Perfecto, licenciado. Le damos todas las autorizaciones para que pueda compartir pantalla y demás, para que pueda dar inicio a esto que va a ser el seminario virtual. También antes, licenciado, para cómo tenemos varios estudiantes de primeros años, muchos comentaban al momento de hacer su inscripción, nos decían, ¿qué son banderas rojas? Eso tal vez al principio para que los compañeros universitarios puedan tener un poquito más claro el concepto y de ahí ir adelante, licenciado. Adelante, por favor. Bien, ya en sí ingresando a lo que es este asunto, las, eh, las banderas rojas, sí, llamadas también red flags, son señales, ¿no? O alertas de fraude y o corrupción que puedan presentarse en las distintas operaciones y obviamente en las distintas entidades y organizaciones de distinta naturaleza, ¿no? En esencia, podemos resumir, adelantando un poquito la presentación, son básicamente señales, indicios, alertas, ¿sí? De posibles hechos de fraude y o corrupción, ¿sí? Son operaciones inusuales al cual el auditor le tiene que prestar mayor atención durante la ejecución de una determinada auditoría. Eso adelantando un poquito ya la presentación a pedido en sí de usted. Bien, no sé si pueden, eh, cómo está la señal, en este caso las diapositivas, si se puede ver perfectamente. Quisiera por favor que me puedan retroalimentar. Se nota, licenciado, solamente que no está en modo presentación. Perfecto. Ahora sí. Bien. Ahora sí, licenciado, adelante, por favor, lo escuchamos. Bien. Este tema, como ya había mencionado, es un tema relevante en el ejercicio de la auditoría y, por supuesto, no solamente a momentos de practicar, de ejecutar una determinada auditoría, sino también eh, en sí, también aquellas personas que están en funciones, eh, no sé, de asesoramiento, en funciones o de apoyo a la gerencia, etcétera, ¿no? Porque no nos olvidemos, no todo el mundo trabaja de auditores, pero este tema cobra especial importancia o tiene su relevancia por la naturaleza del tema
más apropiado para auditores. Sin embargo, no es limitativo en realidad. Esto también es aplicable para ejecutivos en muchos casos para poder alertar, digamos, de estos hechos, ¿no? Bien, rápidamente vamos a ver en el evento el contenido que se ve en pantalla. Eh, Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Es un tema bastante amplio para finalmente llegar a lo que es básicamente la parte central de esta presentación, que son las banderas rojas o señales de alerta. Bien, veremos seguramente indicios, evidencia, la diferencia que hay entre una irregularidad e ilegalidad, fraude y error. Por supuesto, vamos a rescatar un poco del fraude corporativo. ¿Sí? No podemos adentrarnos si no, por lo menos, tocamos en esencia qué significa ello. Estaremos hablando de corrupción y tipos de corrupción también. Así, también vamos a ver causas y efectos de la corrupción. Eh, Algo importante es el índice de percepción de la corrupción, que en muchos casos es un indicador, por supuesto, respecto al grado de corrupción percibido en los diferentes países, entre ellos también nuestro país, ¿sí? Eh, También vamos a desarrollar de qué manera ha ido evolucionando el índice de percepción de la corrupción en nuestro país y veremos algunos casos, sin ánimo de que esto sea una presentación relativa a casos de corrupción en nuestro país. Seguramente vamos a ver de manera muy rápida en sí los casos más sonados en cuanto a corrupción y por qué la necesidad que tenemos los auditores justamente de conocer estas herramientas que nos brinda justamente la profesión en cuanto a la identificación de estas señales o alertas. Vamos a ver también los problemas más típicos, aquellas áreas de mayor riesgo dentro de lo que es la administración pública y también aquellas operaciones más críticas en sí, que son susceptibles al riesgo de fraude y corrupción. Y por supuesto vamos a ver la parte central, decía, de banderas rojas y o señales de alerta o sea, hay infinidad de acuerdo al tipo de operación o tipos de operaciones. Sin embargo, vamos a ver los más importantes, las más comunes que nos permitan en sí desarrollar detectar y en su caso desarrollar una posterior investigación al tema de los auditores, ¿no? Y por último, vamos a cerrar de alguna manera a ver qué perfil tienen aquellas personas defraudadoras y o corruptas en sí. Bien, dicho esto, pasamos entonces a desarrollar el evento, ¿no? Bien, ¿qué es un indicio? Un indicio no es otra cosa que un signo, una señal, básicamente que nos hace presumir en la ejecución de las operaciones con fundamento en alguna situación de que básicamente podría existir algún hecho de fraude y o corrupción, ¿sí? Y sin ir muy lejos de ahí, que, por ejemplo, los informes de auditoría, cuando detectan hechos irregulares, ¿sí? El auditor no puede afirmar de que ha habido un hecho de fraude. Siempre va a hablar de indicios, ¿no? ¿Sí? Esos indicios, de ahí hablamos, por ejemplo, en el ámbito del sector público, en lo que es la auditoría gubernamental, indicios de responsabilidad administrativa, civil, indicios de responsabilidad penal, ¿sí? No obstante que hay la evidencia de auditoría necesaria y suficiente para poder reportar y puedan iniciarse los procesos correspondientes. Sin embargo, el auditor se limita a establecer indicios, porque ¿quién finalmente va, en el caso peor, si hablamos de hechos de fraude y corrupción, quién va a determinar si realmente hubo un hecho de fraude y corrupción? Va a ser el juez competente, que es la autoridad llamada por ley, para determinar si hubo o no hubo. Entre tanto, el auditor determina indicios. Eso implica básicamente justamente el tema de indicios, ¿no? Ahora, la evidencia de auditoría, este ya es un término técnico
que se utiliza en la auditoría o es propio de la función de auditoría, es aquella información documentación que es obtenida por el auditor durante la ejecución de su trabajo y que le permite en sí llegar a una conclusión y por ende, en base a la cual emite su opinión. Entonces, sabemos de hecho, de acuerdo a las normas nacionales y las normas internacionales de auditoría, el auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente, como está establecido en las NAG, ¿no? En las normas de auditoría gubernamental, o en su caso, como dicen las normas internacionales de auditoría, evidencia de auditoría suficiente y adecuada, ¿no? Que no es otra cosa que decir competente. Y bueno, prueba, aquella denota aquel término que utilizan en realidad los jueces, ¿no? Los funcionarios judiciales son básicamente cuando los hechos son llevados adelante en estrados judiciales, estamos hablando de procesos judiciales, obviamente es ese es el momento en que todos esas evidencias de auditoría que finalmente, por ejemplo, si es que va vía auditoría, se convierten en pruebas para el juez que permita, obviamente, llegar a un veredicto en sí en cuanto a los hechos denunciados o a los hechos que están procesando, ¿no? Bien. También es importante referirnos a un acto ilegal, porque mucho se habla de ilegalidad, legalidad, ilegalidad. Entonces, un acto ilegal no es otra situación que aquella que obviamente aquellos hechos o actos actuados, actuaciones que son contrarias a lo que está establecido en una normativa legal, ¿no? Entonces, a eso llamamos un acto ilegal, ¿no? Y actos irregulares podemos estar hablando de aquellas situaciones, básicamente como son los hechos, por ejemplo, de fraude, de corrupción, hechos que tienen que ver, por ejemplo, que riñen contra la ética, es decir, son éticos porque no todo lo que es ético es legal y viceversa. Sin embargo, ese tipo de situaciones son actos u hechos irregulares que ameritan también en este caso, la adecuada o referirnos de manera precisa en realidad en cuanto a reportarlos en los informes de auditoría correspondientes. Acá tengo una definición básicamente de las normas de auditoría que refieren que son declaraciones falsas, incorrectas y omisiones de cifras intencionales. Está hablando en realidad, cuando hablamos de una intencionalidad, está refiriéndose a un hecho de fraude como tal, si estamos hablando de estados financieros, ¿no? ¿Sí? La intencionalidad implica fraude, como vamos a ver enseguida. Bien, justamente acá he podido rescatar definiciones o conceptos que hacen al marco conceptual. eh, bueno, se nos ha adelantado un tema del fraude, una acción, o sea, lo que diferencia entre un hecho de fraude y un error es la intencionalidad. En fraude siempre va a haber esa, como decimos normalmente, una mala intención, ¿no? Una intención ya manifiesta de cometer un acto para poder, ya sea obtener un beneficio propio o para terceros, ¿no? Entonces, en cambio, un error equivale en sí, equivale en sí a puede cometerse un error por desconocimiento, ¿sí? Por no de una norma, ¿no? O simplemente por impresiones, por la rapidez, por la premura, se haya obviamente cometido un error que obviamente genera distorsión de la información. Ya sea el fraude o el error generan distorsión, pero la diferencia está en el hecho de que el fraude implica una intencionalidad y esa intencionalidad prácticamente estamos hablando de un hecho penado por ley en realidad, ¿no? ¿Sí? Bien, eh, tenemos el tema de la corrupción. Bueno, por alguna razón
se me está yendo muy rápido la diapositiva. La corrupción, aquí hay una definición me gusta muchísimo, al margen de lo que está establecido por organismos internacionales, es el hecho, dos definiciones que las he podido rescatar. La primera, que da Transparencia Internacional, que dice que es el abuso de una posición pública con fines de enriquecimiento. Transparencia Internacional, no nos olvidemos, es una organización internacional con sede en Alemania que se encarga justamente eh, de, eh, de luchar contra la corrupción en el contexto internacional, y uno de sus productos, por ejemplo, es el índice de percepción de la corrupción, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, esta definición es muy importante cuando dice abuso de una posición pública, está refiriéndose en esencia, eh, entendemos a funcionarios públicos o servidores públicos, ¿no? Aquellos que tienen que ver con la administración de los recursos del Estado. Y algo importante, con fines de enriquecimiento. Hay otra definición sumamente importante y que todavía permite, ayuda en sí a comprender de mejor manera y diferenciar entre lo que es un acto de corrupción y el fraude, ¿no? Es la dada justamente por Óscar Rosenas, este autor, connotado autor argentino, en su libro Auditoría Interna y Operativa, Fraude y Corrupción, justamente así titula el libro, en la cual define a la corrupción como una acción ilícita que practicada por funcionarios o empresarios o vinculados directos a estos, comprometen la honorabilidad del servidor público. Creo que esta definición, esta parte que justamente está resaltada en la presentación, hace en esencia que la corrupción sea un acto propio o de los servidores públicos, eh, este funcionario, el servidor público como tal. Si hablamos de servidor público, es aquella que trabaja en relación de dependencia con la administración pública, ¿no? Las entidades del sector público. Bueno, ¿cuál el fin? Dice, en busca de un beneficio económico. Creo que es también importante diferenciar ello. En cambio, en un fraude no siempre hay un beneficio económico, como veremos más adelante. Bien, también es importante referirnos a lo que es el fraude corporativo, que establece la Asociación de Certificados, de Examinadores Certificados de Fraude, la ACFE, sus siglas en español ACFE, ¿sí? Esta organización que aglutina en el mundo entero a profesionales investigadores de fraude, eh, lo llamo en esencia a los auditores forenses como tal, ¿sí? Denomina fraude corporativo aquellos delitos económicos que son cometidos, que son realizados, ejecutados por sus propios funcionarios, por sus propios servidores, en perjuicio de las organizaciones en las que prestan sus servicios, ¿no? Entonces, estamos hablando, cuando se habla de fraude corporativo, estamos hablando de delitos económicos que generan perjuicio a las organizaciones como tal. Y de hablar de fraude podemos hablar obviamente de bastante, hay muchas definiciones de muchas organizaciones profesionales y de reconocida trayectoria a nivel internacional, como puede ser el Instituto de Auditores Internos, y ahí digamos, ¿no? O como también la ICPA, ¿sí? El tema de los auditores, los contadores públicos autorizados de Norteamérica, ¿no? Entonces, sin embargo, a los fines de esta presentación, vamos a desarrollar en sí, dada la naturaleza del tema de los delitos económicos, la que ha establecido esta asociación, que además cobra importancia fundamental en el hecho de que este tipo de estos estudios que los realiza esta asociación son sobre hechos reales, las estadísticas que conocemos. Eh, no se emite cada año como el IPC, pero sí por lo menos cada 2 años, por el costo que implica en realidad llegar a resultados, ¿no? Este tipo de investigaciones.
Bien, el fraude corporativo, según la ACFE, perdón, se divide en estos tres, básicamente, ¿no? Apropiación ilegal de activos, también denominada apropiación indebida de activos, o anteriormente la llamada malversación de activos, ¿sí? El fraude en los estados financieros y la corrupción propiamente dicha. Entonces, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Es muy familiar para los auditores, como vamos a usar un poquito también eh, tomen nota, por favor, el tema de la apropiación ilegal de activos y el fraude en los estados financieros está dada en una norma de auditoría que lo vamos a desarrollar más adelante. Bien, para la ACFE, el fraude en los estados financieros o fraude de estados financieros, ¿sí? Consiste en proveer a otras personas dentro o fuera de una organización con información financiera falsa o extorsionada. En otras palabras, estamos hablando de fraude contable, ¿no? El fraude contable que tiene por finalidad justamente de engañar a un tercero que son los usuarios de los estados financieros, ¿no? Con información falsa, con información que no es real, ¿no? Producto justamente de los hechos fraudulentos. Otra forma es la apropiación ilegal de activos. Esto no es otra cosa que eh, los, eh, los funcionarios o servidores como tal, o sea, los propios empleados de una organización son los que en sí hurtan, por no decir, no voy a referirme a que roban, digamos, como a veces en léxico nuestro se suele llamar en realidad, pese a que penalmente en nuestro país hay una diferencia entre hurto y robo, ¿no? Por eso lo más apropiado es hablar de sustracción, de hurto, ¿sí? Ya sea de aquellos bienes que son tangibles, o sea, o aquellos que son intangibles, como es la información, ¿sí? En desmedro, o sea, en perjuicio de la propia organización, ¿sí? Entonces, estamos hablando de acá la apropiación de activos, ¿sí? Inventarios, efectivo, activos fijos, etcétera, ¿no? Que es muy distinta a esto del fraude en los estados financieros, que en sí es la expresión de información distorsionada, o sea, estados financieros que no son reales, estados financieros que están en sí maquillados, como literalmente suele decírselos, ¿no? Y finalmente el tema de la corrupción, como aquella, una vez más, aquella circunstancia con la cual un agente público, otra vez volvemos al tema de lo público, utiliza el poder conferido en beneficio propio y en detrimento del bien común. Entonces, para la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, el fraude corporativo, el fraude como tal, se divide en estos tres tipos de esto, ¿no? A no olvidarse. Bien, acá podemos ver en sí cómo está, hay diferentes formas de presentárselo en realidad este árbol del fraude, ¿sí? Con esas tres que hemos hecho mención, la corrupción, la apropiación ilegal de activos y el fraude en los estados financieros. La corrupción, conflictos de interés, ¿sí? Esto normalmente pasa en las contrataciones o también los conflictos de interés pueden darse, o sea, en la contratación de bienes y servicios, en la contratación de personal, por ejemplo, ¿sí? Cuando generalmente son los ejecutivos de la organización, sea pública o privada, las que normalmente a través ejercen ese poder de influencia que tienen para poder favorecer ya sea a determinadas personas para poder adjudicarse un bien o un servicio o en su caso para poder trabajar en las organizaciones. El soborno, aquella entendida como obviamente aquella situación irregular por el cual sabemos lo que significa los sobornos en los procesos de contratación, en realidad, o para agilizar un determinado trámite, ¿no? ¿Sí? Agradecimientos ilegales o también denominadas gratificaciones irregulares no son otra cosa que los regalos, las dádivas que se dan, que obviamente no está permitido dentro de lo que es la función pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, está considerada o catalogada, perdón, como un acto de corrupción.
Y obviamente la extorsión económica, aquella mediante la cual los funcionarios o servidores de una determinada organización para hacer un acto propio de su función, lo que hacen es extorsionar pidiendo recursos, exigiendo recursos para, reitero, ya sea para poder adjudicar un contrato o para agilizar un trámite o cualquier otra situación que permita justamente beneficiar eh, a esas personas, ¿no? Entonces, esto es más propio de los servidores públicos. El soborno, evidentemente, el soborno es aquel que más bien un tercero, puede ser un proveedor de bienes o servicios, el que más bien ofrece para poder entregar. Obviamente la corrupción es de ida y vuelta, no hay corrupto sin corruptor, ¿no es cierto? O sea, aquel que corrompe en realidad, ¿no? Son de ida y vuelta, como generalmente suele decirse, ¿no? La apropiación ilegal de activos, tenemos ahí el dinero en efectivo, que es el dinero, en realidad el recurso, el activo más fácil de poder, obviamente, apropiarse en realidad, ¿sí? El dinero disponible, quiero decir. Puede darse de aquello que se ha cobrado, de aquello que se ha recaudado, o puede darse de aquello que en realidad hay efectivo disponible, como son las cuentas bancarias, como tal, como son lo que conocemos los famosos desfalcos, o a través de desembolsos fraudulentos que adquieren diferentes formas, ¿no? A través de facturaciones, a través de un esquema de nómina, que no son otra cosa el tema de los empleados fantasmas, entre otros, digamos. Puede adquirir el tema del desembolso de gastos, ¿sí? Falsificación de cheques o los defaults, otra forma, el desembolso en cajas registradoras cuando anulan, por ejemplo, una determinada operación y están apropiando de ese dinero. Y obviamente luego tenemos el tema de los inventarios y otros activos. Acá para nadie es desconocido el tema de, por ejemplo, los materiales, mercancías que hay en los almacenes, etcétera, y también los activos fijos que son susceptibles, o sea, que hay un riesgo inherente alto de que desaparezcan, de que alguien se apropie de esos bienes, ¿no? Y por supuesto, el fraude en los estados financieros pueden tener finalidades distintas. Una sobreestimación, ya sea de los activos o de los ingresos, a través de estas formas. Las diferencias en tiempo, vale decir, reconocer, por ejemplo, ingresos en una gestión cuando en realidad no se han realizado todavía, sino, o sea, son ingresos del año siguiente, pero para demostrar utilidades o o sea, una buena imagen institucional como empresas, lo que hacen es obviamente registrarlos como ingresos de la presente gestión, digamos del 2019, por poner un ejemplo, registraron la gestión 2019 cuando en realidad correspondían a ingresos recién que iban a ganarse o realizarse en la gestión 2020, ¿no? Ingresos ilícitos, bueno, estos que tienen que ver con aquellos ingresos que son en sí, estamos hablando de aquellos ingresos ficticios o de aquellos que en realidad nunca hubo, en realidad hechos reales, pero lo que se trata es de maquillar y darle una forma de ingreso, de lavar, en el caso de lavado, por ejemplo, de dinero, de activos, es muy común esta figura, ¿no? Luego es muy común ocultar, en este caso, pasivos y gastos para justamente, ¿para qué ocultar los pasivos? Para disminuir, obviamente, el pasivo como tal, de modo que se muestre una buena posición financiera en el balance general y, por supuesto, eso le da, seguramente con fines, puede ser de atraer mayores inversiones o inversionistas, préstamos, por ejemplo, bancarios, de modo que demuestren, traten de engañar a los bancos obviamente a través de estados financieros que no son reales, ¿no? También para esta asociación se habla de relaciones indebidas que puedan haber en este tipo de situación. Ahora, en la subestimación es lo contrario, en el caso subestimar activos, o sea, la norma internacional habla de subvaluación de activos y subestimación de ingresos, ¿no? Esto tiene una otra finalidad, generalmente es con fines tributarios o impositivos, para demostrar una debilidad como organización, demostrar menores ingresos y obviamente tributar menos, ¿no?
Entonces, dependiendo cuál sea la finalidad del defraudador, obviamente podrá recurrirse a alguna de estas vías que estamos mencionando. Bueno, esto en cuanto a los desembolsos fraudulentos que hablábamos, en cuanto a los esquemas de facturación o de nóminas, también en gastos, ¿sí? Esto ya es una situación particular de qué manera, tipos, si quieren, particulares, de cómo cuando hablamos de compañías pantallas o empresas, compañías de fachada, son aquellas que se crean simplemente con la única finalidad de, no tienen operaciones reales, pero sí, en esencia, lo que están haciendo es lavar, se crean para lavar dinero o para hechos de corrupción como tal, ¿no? O sea, se da una situación. Entonces, estos ya son esquemas bien puntuales. Creo que podemos revisarlo un poco más respecto a lo que es el árbol del fraude que establece la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, perdón, y poder ahondar un poco más, ¿sí? Bien, pasamos entonces rapidito. De algo que sí podemos, en este caso, o no podemos dejar de ver y no tocar en esta presentación es la definición que está dada en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la ley 04, ¿sí? Del 31 de marzo, ¿no? Del año 2010. Sí, esta ley define a la corrupción como aquel requerimiento, ¿sí? Cuando alguien requiere, ¿no? ¿Sí? O cuando alguien acepta, cuando dice, cuando alguien se lo ha ofrecido, acepta el ofrecimiento u otorgamiento, o sea, cuando le da, cuando entrega algo, ¿sí? Ya sea de manera directa o indirecta, ¿sí? De cualquier objeto de valor pecuniario. Esto es bien importante. Estamos hablando, cuando hablamos de valor pecuniario, estamos hablando normalmente de recursos económicos, ¿no? De dinero o bienes que son susceptibles de conversión en dinero, ¿sí? U otros beneficios, ¿sí? Por un servidor público o persona natural a cambio de ¿qué? De la acción o omisión. Digamos, en un anterior evento habíamos hecho referencia, se puede incurrir en responsabilidades por la función pública, por ejemplo, o sencillamente en el ámbito también privado, incurrir en hechos de esta naturaleza delictivos o que el juez valore esta situación, ¿sí? Ya sea por acción u omisión, por haber hecho algo mal o por no haber hecho algo que está dentro de los deberes de un servidor, ¿sí? Dentro de lo que son sus funciones como tal, el haber omitido para justamente favorecer, ¿sí? En un hecho que afecte los intereses del Estado. También esto es sumamente importante poder diferenciar la afectación a los intereses del Estado. Si esto es así, estamos hablando de hechos de corrupción y esto obviamente ya está dado en una norma legal, entonces, al cual no podemos desconocer, más aún en el ámbito del sector público, ¿no? Quienes trabajamos en ella o terceros proveedores, todos aquellos que tienen relación con el Estado a través de las contrataciones, entre otros. Bueno, acá están mostrando una imagen básicamente de hechos de corrupción de una persona de un servidor público, funcionario, dice, con un sueldito pobre, básicamente tiene una mansión, como en muchos casos sucede, ¿no? Este tipo de situaciones cuando sabemos que alguna persona se dedica, por ejemplo, trabaja de servidor público y bueno, sabemos que trabaja, no es un ejecutivo y de repente se da un estilo de vida de esta naturaleza, es un indicador, hablando un poco de, por ejemplo, es un indicio de hechos irregulares que puede estar cometiendo o que haya cometido esta persona, susceptible obviamente, seguramente para las autoridades también para poder investigarlos a través de las instancias competentes, ¿no? Bien, con esa breve introducción, básicamente es importante
Antes de seguir hablando de hechos de corrupción, referirnos al índice de percepción de la corrupción, eh, por sus siglas IPC. No, no es el índice de precios al consumidor, que también con esta sigla se la conoce en nuestro país, que lo maneja el Instituto Nacional de Estadística. En el contexto internacional, el IPC denota justamente el índice de percepción de la corrupción, que es emitido anualmente. Cada año emite Transparencia Internacional, justamente al que hacía referencia al inicio de la presentación, cuando leí, es decir, hacíamos referencia a la definición de la corrupción. Bien, el IPC en sí trata, básicamente es aquellos hechos de corrupción que se dan en el sector público y particularmente en las contrataciones estatales, ¿sí? Con énfasis principalmente en ello, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo califica en realidad esta IPC? Por si acaso, esta organización desde el año 1996 emite anualmente el ranking de la corrupción, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, cada año se publican resultados a nivel mundial, a nivel internacional, y por supuesto, siempre estamos ahí, los países, como en el caso de Bolivia, danzando porque no tenemos una buena imagen en el contexto internacional, ¿no? ¿Sí? Entonces, hasta el año 2011 se calificaba una escala de 0 a 10, o sea, cuanto más próximo estaba a 10 se catalogaba como un país transparente, y cuanto más cerca estuviera a 0, se percibe como un país más corrupto o muy corrupto, si quieren, ¿no? A partir de la gestión 2012, cambia la metodología de puntuación y se lo mide entre 0 y 100, ¿ya? Hasta el 2011 era de 0 a 10, ¿ya? Y a partir de la gestión 2012 de 0 a 100. Bien, en ese contexto, por ejemplo, nuestro país, que me ha permitido en estas diapositivas desde la gestión 98, ¿sí? Correlativamente 98, 99, 2000, ¿no? ¿Sí? Hacia adelante. Aquí está el puesto que ha ocupado entre los países. Por ejemplo, el 98, puesto 69 de un total de 85, ¿no? Con una puntuación de 2.8. Si ese 2.8 dividimos entre 10, estamos hablando en términos porcentuales, de un 28%, digamos, ¿no? ¿Sí? Puntuación bajísima, ¿no? No obstante, el año 2001, en ese contexto, no nos olvidemos, o mis colegas seguramente quienes están en esta presentación, recordarán que hemos sido catalogados como campeones de la corrupción, ¿sí? Entonces, es un año en el contexto de Latinoamérica y en el contexto obviamente sudamericano, hemos ocupado el último lugar en el IPC y por ende el primer lugar, o catalogado como el primer lugar, como los campeones de la corrupción. Hasta se nos hacen la burla en algún momento, ¿no? Hemos quedado con ese estigma de campeones de la corrupción. Pero a partir de ello, que hemos tocado fondo, es el año que más fondo hemos tocado, pues sí, reitero, vamos a ver que en los siguientes años no mejora mucho el índice. 2.2 el año siguiente, 2.3, 2.2. Mire, no pasamos de 3. Hasta el año 2011 no hemos pasado de 3. Vale decir del 30%, si queremos en términos porcentuales. En la presentación está resaltado justamente con amarillo para diferenciar a partir del año en que cambia esta puntuación de 1 a 100, ¿no? El año 2012, 34, se mantiene el año siguiente, 35, volvemos a bajar a 33, 34, perdón, el año 2016 a 33, 2017, 33, 2018, 29, bajamos menos de 30, y el 2019, que es lo fresquito de hace un par de meses, cuando se conocen, en enero se conocen los resultados respecto a la gestión 2019, con 31. Entonces, noten ustedes, acá me ha permitido, con ayuda obviamente en cuanto a la gráfica,
acá tenemos en el eje de la CIE la puntuación y ya en términos porcentuales, ¿sí? Para poder comparar en los diferentes años. Y a partir del año 2000 hasta el año 2019, vean ustedes, ¿sí? No hemos pasado los 35 en realidad. Nos hemos mantenido ahí. Bajamos, subimos, pero estamos catalogados lastimosamente y percibidos como uno de los países más corruptos de Sudamérica, ¿sí? Y obviamente razones no nos sobra, digo, no, para nadie es desconocido, quiero decir que esta percepción de la corrupción tiene su asidero, tiene su razón de ser para quienes vivimos en nuestro país, cómo se dan los hechos de corrupción, ¿no? Bien, ahora pasamos a ver de manera muy rápida, hay distintos tipos de clasificación de la corrupción. Una de ellas es la corrupción política y la corrupción administrativa, ¿no? Entonces, la corrupción política entendida aquella como las ejercidas por los políticos, ¿no? Quienes justamente circunstancialmente están en funciones de gobierno y en su caso en funciones de asambleístas y demás, que obviamente sabemos que son los partidos políticos, la partidocracia, hace que obviamente políticos cuando llegan a funciones de gobierno, cuando llegan a ser gobierno nacional, o en el caso en el ámbito territorial, gobernadores, alcaldes, obviamente aprovechan el momento para poder beneficiarse con leyes a la medida eh, digamos, de sus votantes o de la gente o de ellos de un grupo de poder que pretende beneficiarse con los recursos del Estado, ¿no? Entonces tiene que ver con ello la corrupción política, con los gobernantes, con aquellos que sancionan leyes, ¿no? Como es la Asamblea Legislativa y en otros estamentos como es la Asamblea Departamental o puede darse en el tema de los consejos municipales en el caso de los municipios. Luego la corrupción administrativa, donde está la mayoría de los servidores como tal, ¿sí? Encargados de almacén, encargados de contrataciones, etcétera, etcétera, son básicamente el resto, si quieren, de los servidores como tal, públicos en este caso, que están involucrados en hechos de corrupción. Bien, seguidamente vamos a ver aquellos riesgos de fraude y o corrupción que se dan con mayor incidencia en sí en las organizaciones. Comenzaremos a definir qué es un riesgo, ¿no? Entonces, un riesgo, toda situación, evento, contingente, es decir, contingente que está sujeto a que se pueda materializar. Es la posibilidad de que un hecho irregular en este caso, o en términos generales de riesgo, ¿sí? Una situación no deseada afecte de manera negativa, de manera adversa, a los objetivos de una organización. Entonces, eso es riesgo, ¿no? Y todas las organizaciones están inmersas a riesgos, riesgos de gestión, ¿no? Y por ende, el tema de, nosotros en la auditoría hablamos de riesgos inherentes, de riesgos de control, riesgos de detección, ¿no es cierto? Por ejemplo, es muy familiar para nosotros los auditores cuando ejecutamos una labor de auditoría el poder identificar estos riesgos justamente para determinar nuestro enfoque en la auditoría y también el alcance de nuestros procedimientos de auditoría, ¿sí? Entonces, por supuesto que el riesgo de corrupción es un riesgo propio que sufren todas las organizaciones. Ninguna organización privada, pública, una ONG está librada básicamente del riesgo de corrupción o del riesgo de fraude. Bien. ¿Qué problemas típicos surgen dentro de la administración pública? Tenemos problemas en procesos de contratación. Una de las áreas de mayor riesgo y altamente sensible, ¿sí?, a hechos de corrupción justamente es el área de contrataciones, los procesos de contratación. La ejecución de contratos de obra. Acá son millones lo que se gastan en carreteras, ¿sí? O
obras de gran magnitud que puedan ejecutarse, digamos, ¿sí? No solamente son carreteras, ¿no? También podemos estar hablando de puentes y otro tipo de obras, ¿sí? Obras públicas. ¿Sí? Por supuesto, tiene, por ejemplo, tenemos el contratista que es el que va a ejecutar una obra, si hablamos de obras vendidas, ¿no? No estoy hablando, o sea, obras, en otras palabras, que lo ejecuta un contratista, un tercero por el cual se le paga por la ejecución de esa obra, ¿no es cierto? Contratista. Tenemos un otro, podríamos dividirlo en un rectángulo, digamos, de cuatro patas, en una pata el contratista, en el otro el contratante, que es la entidad pública que ha encargado la ejecución de esa obra. En el otro lado, en la otra patita, si quieren, estaría un supervisor de obra que se va a encargar de que el contratista ejecute una obra de acuerdo, obviamente, a las especificaciones técnicas y de acuerdo a lo que establece el contrato. Y, por supuesto, alguien tiene que revisar, alguien tiene que fiscalizar, ¿sí? Al supervisor de obras, que en esencia es obviamente un fiscal de obras, que va, porque se imaginan ustedes si solamente un supervisor con la aprobación del supervisor de obras tenga que pagarse, y peor si ese supervisor de obras, en obras que son bastante grandes, me refiero de gran, obras de gran impacto, generalmente suelen contratarse también supervisor externo, ¿sí? Empresas que supervisen al contratista. ¿Se imaginan si solamente tuviera que un supervisor de obras con la aprobación, con su informe emitido, tenga que pagarle la entidad? El riesgo de corrupción se incrementa, ¿no? Entonces, el fiscal de obra juega ese rol importante en los contratos de obra de fiscalizar. Pero pese a que hay un fiscal de obras, también hay un riesgo de que se corrompa en realidad. Luego tenemos la adquisición de bienes y servicios. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día en las entidades. Por no decir cada día escuchamos hechos de corrupción en diferentes entidades, ¿sí? La administración de inventarios, concretamente en almacenes, ¿sí? Tenemos en salarios, en remuneraciones, ¿sí? Ítems fantasmas, por ejemplo, de gente que no va a trabajar, de gente que en sí solo cobra su salario sin haber prestado servicios en la entidad, ¿no? Hay entidades de esa naturaleza, más aún en el ámbito de la administración pública, justamente porque responden los gobernantes y demás por favorecer a sus votantes, a sus sectores, etcétera. Eh, por supuesto que se dan ese tipo de hechos, ¿no? Pero no es solamente el tema de los ítems fantasmas, sino también el hecho de pueden haber remuneraciones en exceso o en su caso a veces retiran a los desvinculación laboral, ya sea por retiro, causales atribuibles, o sea que alguien se retire voluntariamente, renuncia o porque hay un retiro forzoso, por lo que fuere, en muchos casos no le excluyen de la nómina de salarios, de la planilla de remuneraciones, siguen pagándoseles, ¿no? Entonces, se ve en cada situación, son áreas de riesgo, por supuesto. En viáticos, ni que se diga, ¿no? ¿Sí? Viáticos a veces que se pagan en fines de semana, frecuentemente vamos a ver algunos indicadores de esto también. La administración de activos fijos es un área de alto riesgo. Recientemente hemos escuchado, por ejemplo, que en Cochabamba, por ejemplo, hace una semana, 10 días, pónganle, o de repente 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Ese vehículo de la gobernación que estaba al servicio de X y persona que es de conocimiento público, no voy a decir el nombre, lo sabe perfectamente la ciudadanía boliviana. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? de el uso indebido, en realidad que se le pueda, desde uso indebido de bienes y servicios hasta la desaparición de los activos fijos como tal.
Eh, eh, y podemos hablar aquí de un rosario de hechos y de áreas de procesos que se dan normalmente, ¿no? Estos son las más comunes, si se quiere, los más típicos que se dan en todo tipo de entidades. Bien, acá me he permitido rescatar sí, en esta diapositiva, verán ustedes en la parte superior fuentes específicamente en la guía para la aplicación de los principios, normas generales y básicas de control interno gubernamental. Está dado en sí aquellas prácticas frecuentes que incrementan el riesgo de fraude y o corrupción en la administración pública como tal. La apropiación indebida de recursos y bienes de la entidad, que eso lo hemos ido explicando, que también aplica en el ámbito del sector público. Falsificación de documentos y de la información financiera. Es muy común que fraguen documentos, ¿no? Que falsifiquen documentos, ¿sí? Y veremos seguramente algunas pistas, algunos tips que nos permitan justamente darnos cuenta de estos hechos, ¿no? Bien, la no rendición de cuentas de fondos solicitados para compras o gastos institucionales. Muchos lo que hacen es, ¿qué es lo que hacen? Por ejemplo, fondos en avance es la forma muy común de desembolsar recursos. Como por norma contable, de acuerdo a las normas básicas de contabilidad integrada, estos fondos deben cerrarse cada año. Es decir, esto tiene la finalidad, obviamente, la norma tiene ese espíritu de que esos gastos que se hayan podido ejecutar dentro de la gestión puedan ser registrados y los estados financieros puedan reflejar. Sin embargo, en muchos casos, lo que hacen es no rendir cuentas. Obviamente aparece ahí como fondos en avance y como no puede haber, ¿dónde lo llevan? Hacen una reclasificación, un asiento de ajuste, lo llevan a cuentas por cobrar u otras cuentas por cobrar, ¿no? Entonces es una forma de incurrir en hechos irregulares, obviamente, para apropiarse de los recursos, ¿no? O en muchos casos lo que hacen es el asiento de ajuste llevarlo al gasto cuando en realidad no hay sustento, digamos, ¿no? La malversación, esto ya he entendido en el caso de la legislación boliviana, el Código Penal, la malversación se refiere al hecho de darle un destino distinto a los recursos que están presupuestados, ¿no? Es muy común esto, en muchos casos cuando, siempre pongo este ejemplo, cuando me toca hablar de este término de la malversación, no alcanza, más aún hoy en día, por ejemplo, estamos sufriendo el tema por la pandemia, eh, la iliquidez que hay, la falta de recursos económicos disponibles en las cuentas bancarias de las entidades públicas no tienen básicamente recursos para poder pagar la planilla de sueldos y salarios. ¿Qué es lo que hacen? Prestarse plata de otro lado para poder cubrir. Hacen lastimosamente en muchos casos. Estaba previsto la adquisición de computadoras. Digo, bueno, entre tanto tengamos, bueno, mejore nuestra situación financiera, pues nos prestaremos o sea, en este caso, un traspaso presupuestario y puedan, obviamente, o por lo que es peor, de repente hasta pueden hacer la reformulación del presupuesto y poder adquirirlas. Eso se llama malversación. O es muy común ver en temas de los gastos, los recursos, la utilización de los recursos del IDH en municipios, gobernaciones, en universidades, donde obviamente los recursos del IDH tienen un fin específico, no se puede gastar en otra cosa que no sea ello. Pero en muchos casos se han visto en entidades, no voy a decir por supuesto los nombres, que lo que hacen es utilizar esos recursos para sufragar o para costear otras necesidades, otros tipos de gastos que no está permitido por la norma legal. Conducta antieconómica, propio catalogado como un delito dentro del Código Penal, cualquier hecho que pueda generar daño económico, cualquier situación, ya sea de autoridades o de servidores públicos que
eh, al margen de ser delito, pueda generar un daño económico a la entidad. Entonces, cuando los abogados ven esta figura, el auditor reporta y obviamente los abogados están en la facultad de tipificarla y denunciar los hechos como conducta antieconómica, como un delito, ¿no? Aceptación de sobornos para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrarios a los deberes a su cargo. Negligencia en el ejercicio de funciones, ¿sí? Cuando en realidad no hay cuando se entreguen productos, por ejemplo, dentro de lo que es el servicio público o los servidores públicos en las diferentes instancias, a eso se refiere básicamente, o el destrozo intencionado de bienes de la entidad, que también está catalogado dentro de uso de activos fijos en beneficio propio. Llamamos uso indebido de bienes y servicios, que es otro delito. Ocupaciones complementarias sin consentimiento o la realización de labores ajenas a, a sus funciones, perdón, en horarios de trabajo, que también es muy frecuente a veces en las entidades, ¿no? Que el Estado le esté pagando su salario porque ha ejecutado tareas diferentes a lo que realmente debería hacerlo en función del cargo y el puesto de trabajo que ocupa. Aprovechamiento de privilegios en beneficio en función del cargo, ¿sí? Uso de información privilegiada o confidencial para obtener beneficio propio. Esto será muy común en los procesos de contratación, por ejemplo, para favorecer cuando ya tienen a alguien, ya un potencial ganador, digamos, para que se adjudique un contrato de un bien o servicio, ¿no? El uso indebido de influencias para obtener ventajas o beneficios, que no es otra cosa que el tráfico de influencias eh, que hace también mención de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. Tema del nepotismo, cuando las autoridades en sí tratan de acomodar a sus familiares dentro de la administración pública, ¿sí? Lastimosamente se ven estos casos. Bueno, acá prácticas frecuentes que incrementan el riesgo de fraude. No solamente nos vamos a quedar con lo que establece en el caso de la administración pública, también en el ámbito privado, las organizaciones privadas se ve esto, ¿no? La omisión de documentos. Intencionalmente se omiten documentos. O la doble contabilidad, que es en esencia fraude, ¿sí? Ocultamiento de pérdidas. En muchos casos las empresas suelen ocultar pérdidas para justamente evitar que sean intervenidas, evitar que en su caso para pagarse en determinadas cosas que haya una utilidad, se paguen, por ejemplo, tema de las primas en aquellas empresas que productivas, por ejemplo, pasa esa situación, los pasivos ocultos, o sea, omisión de pasivos. Bueno, sobre evaluación de activos, un poco hemos ido explicando su evaluación de activos, ingresos ficticios para obtener ingresos que mejorar en realidad la utilidad de la gestión, ¿no? ¿Sí? Endeudamiento, fingir una deuda, endeudamiento ficticio en las entidades, ¿sí? Tendrá una finalidad, por ejemplo, que se declare en quiebra cuando en realidad no lo haya, por ejemplo. Manipulación de contratos, manipulación de la edad de los bienes, esto tiene que ver más con fines tributarios cuando obviamente con la finalidad de depreciar cuanto antes y eso se incorpore como gastos dentro del estado de resultados, por supuesto, para tratar de pagar menos impuesto a las utilidades, inflando los gastos, ¿no? Exportaciones ficticias, lavado de dólares, esto más en aquellas entidades, en el caso de las que pretenden beneficiarse de los incentivos tributarios, ¿no? ¿Sí? Como son, por ejemplo, los famosos CDI, los certificados de devolución impositiva, por fomento e incentivo a las exportaciones, que está dada por norma legal. Maquillaje tributario o defraudación tributaria. Eso es muy común, el tema de defraudar al Estado o las empresas comprando facturas, inclusive que no tienen relación con su actividad para poder pagar menos IVA, menos, en sí, menos impuestos, ¿no? Bien, otros casos, otras prácticas, accesos no
autorizados a bases de datos para eliminar registros. Por ejemplo, hay casos muy donde en la administración tributaria, cuando hay deudas impositivas, en mi experiencia, por ejemplo, que tengo, se han dado casos donde han eliminado básicamente la base de datos, han hecho desaparecer, en realidad han borrado, como literalmente decimos, eliminado de la base de datos las deudas que tenían determinadas empresas con el fisco, ¿sí? Puede darse también el tema de eliminar de la base de datos las cuentas por cobrar, por ejemplo, si hablamos de clientes y demás en el caso de las empresas, ¿no? Hoy en día dependemos más que nunca de la tecnología, ¿no? Todo se ha computarizado más aún con esto de la pandemia y demás, entonces el riesgo es mayor. Facturas falsas o duplicadas, que es muy común ver también. Combustible no utilizado, o sea, la apropiación indebida que se da de aquel combustible. Se da eso, he visto casos de esta naturaleza donde una parte, obviamente, una parte va a parar eh, al responsable, al jefe, a cuyo cargo estaba la movilidad o al chofer, etcétera, ¿no? Una parte se utiliza o gran parte se utiliza en lo que es operaciones de la entidad, pero otra parte hay un desvío de combustible para beneficio privado. Viáticos indebidos, ¿sí? Cuando no corresponde, y esto suele darse en muchos casos, en gran parte, inclusive en algún caso, hace muchos años atrás, eh, hasta en la propia Contraloría se dio un momento dado en que habían autoridades que justo inventaban viajes fines de semana para poder percibir viáticos. En realidad, las personas no vivían o no tenían su domicilio habitual en La Paz, pero sí, por supuesto que hacían sus viajes de fin de semana y esto era una forma, digamos, una práctica irregular, digamos. Y en las empresas, por supuesto que se dan también estos hechos, ¿no? Sobre todo en las autoridades, digamos, o en los ejecutivos. Gastos de viajes inflados, traslapo en las cuentas a cobrar. Esto es muy común cuando las empresas tienen ventas a crédito y, por supuesto, se hace el jineteo, o también se llama jineteo al traslapo, el hecho de ir ocultando, de recibir de un cliente A, cobrar a ese cliente A, o sea, apropiarse de ese dinero temporalmente y cubrir luego con del cliente B y así sucesivamente, ¿no? Ese es el traslapo. ¿Para qué lo hacen? Normalmente para poder que esta persona o la persona que se dedique a ello pueda prestar dinero a veces con intereses a sus propios compañeros o a terceros, en realidad, dinero disponible del cual genera interés para luego ir tapando, ¿no? ¿Sí? Vales provisorios que se dan en temas de, por ejemplo, de combustibles u otro tipo de situaciones, ¿sí? O recibos, por ejemplo, de cajas chicas cuando hablan de vales, también se dan ello. Depósitos inoportunos e incompletos de recursos o adulteración de depósitos bancarios que en algunos casos suelen darse. En otros tienen muchas cuentas bancarias, muchas cuentas corrientes que están a nombre de terceros, o lo que es peor, una práctica muy común que se ha hecho en muchos políticos, en mucha gente que es corrupta, defraudadora. Se han debido dar cuenta en la práctica en que muchas autoridades no tienen nada a nombre suyo, por ejemplo, registrado. Está a nombre de terceros sus bienes, a nombre de lo que llaman testaferros, no son otra cosa que palos blancos, ¿no? Los que administran todas sus ganancias ilícitas como tal, sus ganancias mal habidas en realidad. Bueno, accesos no autorizados o sistemas informáticos habilitados en horarios inusuales. Bien, es importante hablar de aquellos costos que generan u efectos de la corrupción. Por supuesto que la corrupción lo que hace es disminuir la eficiencia como tal en lo que es la administración pública en las entidades públicas. En el entendido de que la corrupción, hemos dicho,
incumbe generalmente a lo que es el servidor público, ¿no? La administración pública como tal. Por supuesto, cuando hay mucha corrupción o la corrupción es campeante en un determinado país, lo que hace es, por supuesto, que disminuye recursos para la inversión en lo que es infraestructura. Hay menos recursos para hacer escuelas, hay menos recursos para hacer hospitales, etcétera, ¿no? Y cuando la corrupción es tan sistemática o es tan vista, por ejemplo, ¿qué es lo que hace la comunidad internacional, los inversionistas extranjeros cuando ven un índice de percepción de la corrupción tan baja como la nuestra, ¿sí? O como en el caso de Venezuela, Nicaragua, países que sabemos donde obviamente los gobiernos son prácticamente, no diré dictatoriales, pero tienen esa característica que en sí lo que hace es, la corrupción es tan alta, consiguientemente no hay inversión o ahuyenta la inversión directa extranjera y obviamente eso implica menor, eh, menores recursos para un Estado, menor empleo, etcétera, etcétera, ¿no? Disminuye, por supuesto, los ingresos gubernamentales porque se va desviando recursos a bolsillos del servidor público de terceros en lugar de que esos recursos ingresen vía las empresas o vía, por ejemplo, el mismo fisco, por ejemplo, si hablamos de la administración tributaria, cuando hay hechos de corrupción que involucran, por supuesto que vamos a tener menores ingresos o menores recursos en el ámbito gubernamental. Disminuye, por supuesto, la calidad educativa porque no hay recursos. Cada año los maestros, por ejemplo, van saliendo en marchas pidiendo mayor presupuesto y hoy mismo estamos viendo, no hay recursos para poder proveerles, por ejemplo, con los cambios que ha impuesto la pandemia. Entonces, por supuesto que cuando hay corrupción disminuye definitivamente la calidad educativa, ¿sí? Se incrementa el riesgo, o sea, en este caso la incertidumbre y riesgo en determinado país, ¿no? Entonces, esto no es de extrañar, sobre todo esto se da cuando, por ejemplo, cuando hay empresas, entidades, como hemos visto, no estoy diciendo con esto que hubo corrupción en aquellos ministerios que han cerrado, por ejemplo. Cuando se cierra un ministerio, una entidad pública, por alguna razón, por supuesto que se incrementa incertidumbre y esa incertidumbre genera mayor riesgo obviamente, de corrupción, ¿no? Eh, Hechos de corrupción también disminuyen el desarrollo y crecimiento económico de un país. Por supuesto que aumentan costos de operación y transacción, ¿sí? Incrementa la brecha salarial que hay entre los que se dedican a estas prácticas corruptas, porque tienen más recursos que aquellos servidores públicos que se ganan el pan nuestro de cada día, su salario religiosamente, de manera honesta, quiero decir, ¿sí? El que da, el que pone plata, el que se corrompe, por ejemplo, lo que hace es que se incremente el tiempo de las filas para aquellas personas que no tienen esa posibilidad de pagar, ¿sí? Por eso es que cuando alguien entra sin hacer fila, cuando hay tremendas filas, a veces lo que hacen es justamente por actos de corrupción, lo que hacen obviamente es generar ello, ¿no? Y por supuesto se incrementa el tema de las actividades ilícitas dentro de un determinado estado o país. Asimismo, hablamos de perjuicios en las empresas, ¿sí? Muy rapidito vamos a pasar porque esto es muy común y conocido para todos nosotros. El aumento e incremento de los gastos operativos, la pérdida de recursos en las empresas, el deterioro de la imagen, que esto es fundamental, la imagen básicamente de las empresas, de las organizaciones, eh,
esto hace, por supuesto, no es solamente pérdida de recursos, que los gastos hayan aumentado, se hayan incrementado, menor utilidad, sino también la imagen institucional, ¿sí? Eh, hacia la sociedad. Lastimosamente se estigmatiza, ya no se dice, pues en algún momento, si hubo un hecho de corrupción, de hecho, tantos hechos que hay a veces en yacimientos, cuando alguien dice, bueno, ¿dónde trabaja en yacimientos? Ya sabemos que cómo viene el bullying a veces, ¿no? Es decir, esa imagen de decir que el solo hecho de que trabaje en yacimientos, dice, este es corrupto, ¿no? Es decir, ya esa imagen institucional lastimosamente también afecta a los servidores públicos que trabajan en ella. No todos son corruptos, por unos vivos se peca, ¿no? Desgaste la imagen que tienen determinados funcionarios, lo hemos visto en cada gobierno, por ejemplo, determinados funcionarios, por supuesto que eso también genera la pérdida de autoridad ante el resto del personal. Eh, lo que hace también el tema de estas acciones de fraude y corrupción es reducir la motivación del personal. Por supuesto que cuando alguien sabe que alguien comete actos de esta naturaleza y no lo investigan y lo peor, no lo sancionan, lo que hace es desmotivar al personal, ¿sí? Y por supuesto, los hechos fraudulentos lo que hacen es deteriorar la calidad de los productos o servicios que se entrega, básicamente. Y por último, podemos hablar de quiebra de empresas, empresas que se han dado en gran parte hemos visto empresas que han ido quebrando, tanto a nivel internacional como también en nuestro país ha habido quiebra de empresas, ¿no? Bien, entonces hablamos del círculo vicioso de la corrupción. El círculo vicioso de la corrupción, ¿qué es lo que genera la corrupción como tal? La corrupción genera desconfianza en el gobierno, que la ciudadanía no tiene confianza en el gobierno. Esa desconfianza hace que el ciudadano no pague sus impuestos o trate de evadir, embolsillar, si se van a adueñar, van a robar, prefiere no pagar o pagar lo menos que pueda. Y si hay menos impuestos, o sea, menos recursos, en otras palabras, si hay evasión de impuestos genera, va a haber un menor presupuesto, menores recursos para las entidades. Y si cuando hay menor presupuesto, ¿qué genera? Hay poca vigilancia, poca, es decir, no solamente los organismos llamados por ley a poder fiscalizar, como es básicamente puede ser el caso de la Contraloría u otros entes, ¿sí? Sino también de la propia ciudadanía a través del control social. Dice, ¿quién maneja presupuesto bajo? ¿Para qué nos vamos ¿para qué nos vamos a meter? ¿Para qué vamos a estar haciendo ese control social? Eh, lo dejan y obviamente lo que hace eso genera es obviamente que se incrementen los hechos de corrupción en las entidades. Y si hay un presupuesto bajo o recursos no suficientes, va a generar salarios bajos en las entidades, ¿no? En alguna entidad, por ejemplo, mucho se decía, y no estoy queriendo estigmatizar con esto a alguna entidad pública, ni mucho menos, ni es mi intención hacerla, pero en muchos casos el hecho de que hayan salarios bajos, ¿qué ocasiona? Salario no me alcanza, tengo muchas necesidades, tengo muchos hijos que darles educación, etcétera. Por tanto, ese es un caldo de cultivo, una razón suficiente que buscan aquellas personas para cometer actos de corrupción. Entonces, eso de la corrupción que se da justamente, basta analizar, digamos, los hechos y vamos a ver que esto es así, ¿no? Bien, ya casi terminando muy rápido esta primera parte, hablamos de casos de fraude contable más escandalosos a nivel internacional. Creo que es dentro de la literatura de los auditores y en su caso, inclusive la formación de lo que es a los estudiantes de la carrera de contaduría pública, es muy común hablar de estos casos clásicos como son Enron, WorldCom, Xerox, Adelphia, por citar algunos, ¿no? ¿Sí? Hay muchos más, Parmalat.
o recientemente podemos estar hablando de Wirecard, ¿no? Una empresa alemana con sede en Alemania, más de 2.000 millones de fraude que recientemente se ha descubierto, ¿sí? Fresquita en realidad, ¿no? Y estamos hablando de fraude contable en uno de los países superpotencias, si quiere, a nivel europeo y del mundo, con regulación más rígida. Sin embargo, ahí está, ¿no? ¿Sí? Caso Enron es típico, más de 1.200 millones de dólares, ¿no? Aquí estaba involucrado la firma de auditoría Arthur Andersen, que al final le ha costado en realidad desaparecer del mercado. En realidad era una de las firmas más grandes, si no la más grande en su momento. Estamos hablando del año 2000, 2001. Era la que auditaba. Y por supuesto que Enron ha quebrado y por supuesto que los efectos han sido devastadores en realidad, ¿no? Estamos hablando de 1.200 millones de dólares. No estamos hablando de poco dinero, ¿no? Volcom igual, en el caso de Enron, estamos hablando de ingresos ficticios que iban registrando. En el caso de Volcom, estamos hablando de una empresa de telecomunicaciones en los Estados Unidos que también por los años 2000, 2001, 3.800 millones que se han ido ocultando a través de los estados financieros, gastos que correspondían a proyectos de telecomunicaciones, pero al final eran proyectos, ¿no? Esos proyectos, al no haberse materializado en un negocio, vale decir, nosotros le llamamos en el ámbito de la administración pública, si es un proyecto es viable, entonces seguramente se va a convertir en una obra, lo van a programar en el POA, ejecutarán una obra y obviamente habrá recursos para la ejecución de esa obra. Y si un proyecto no es viable, el estudio técnico demuestra que no es viable, no va a haber obra, no va a haber, o sea, eso se va a cargar al gasto. En cambio, un proyecto como tal que va a convertirse en una obra, esos gastos de los estudios y proyectos se van a capitalizar como parte del costo de ese proyecto, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del ámbito privado, esos proyectos, estamos hablando de tecnologías, deberían ir al gasto, porque al final no ha logrado convertirse en un proyecto, entiéndanlo así, un proyecto capitalizable que genere recursos, rentabilidad para la empresa. Entonces, eso debería registrarse en los gastos, en el estado de resultados, y eso implicaba mostrar las utilidades reales. Sin embargo, ¿qué han hecho Volcom? O sus contadores, sus ejecutivos, lo que han hecho es mostrar en realidad, registrarlo en el activo. Obviamente, eso ha sido inflar básicamente las utilidades y al final estamos hablando casi el triple de lo que ha sido Enron, ¿no? Y así podemos ir hablando de varias que son jóvenes estudiantes y colegas, estoy seguro que lo han visto y lo podrán ver porque esto lo podemos encontrar en los diferentes libros que hablan de fraude y corrupción, ya es clásico en la literatura de auditoría como tal. Y la pregunta del millón ahí viene, por supuesto, que se preguntaba, ¿y dónde estaban los auditores financieros para haber dejado pasar estos fraudes? Cuestionante, por supuesto, para la profesión de auditoría, y a raíz de ello se han endurecido las reglas, por eso conocemos la ley SOX, la ley Sarbanes-Oxley, por ejemplo, que ha emitido los Estados Unidos para aquellas empresas que cotizan en la bolsa de valores, obviamente estableciendo requerimientos estrictos en realidad para las firmas privadas de auditoría, por ejemplo, ¿sí? Entre otras medidas, ¿no? Entonces, también a nivel normativo nace a partir de ello, por ejemplo, en este caso, las normas internacionales de auditoría, concretamente la NIA 240, que refiere a la consideración del fraude y del fraude en una auditoría de estados financieros, que es de, obviamente, todas las firmas, todos los auditores, quienes ejecutamos ese tipo de auditoría, mínimamente tenemos la obligación de leer esa norma y aplicarla. Es decir, han habido una serie de reformas a nivel internacional y que han obligado, por supuesto, a fortalecer los controles y pese a ello siguen habiendo, ¿no? ¿Sí? Bien, pero eso podemos hablar en otro momento
en otro contexto, puede, para otro tema en realidad. Bien. Ah, casos más escandalosos de corrupción en Bolivia. Solamente sin ánimo de afectar a nadie, ni mucho menos, pero para nadie es desconocido que la corrupción no es solamente propio de un gobierno como tal, ¿sí? Sean gobiernos de derecha, izquierda, centro, izquierda, ¿sí? La corrupción está ahí y obviamente acá me he permitido en sí los casos que conocemos todo el mundo, por lo menos los que estamos en la profesión de auditoría con muchos años, sabemos que estos casos se han dado, los narcovínculos desde el gobierno del MIR, digamos, o en el caso de un ex senador mirista con el contrabando de carne el año 2001, o el famoso caso Chito Chatarras, Chito Alcobas, etcétera, que conocemos con un ex prefecto de La Paz, ¿no es cierto? ¿Sí? La capitalización y privatización de las empresas públicas estratégicas que se ha dado en el gobierno de Sánchez de Lozada, como es Yacimiento, Entel, donde se han vendido a precio de gallina muerta las empresas. ¿No? Es decir, podemos ir citando un montón de casos. El narcoavión que ha sido detenido en Lima, Perú, con 4 toneladas de droga el año 95, el caso más conocido, el caso Barbas Choca, ¿no? El gobierno de Sánchez de Lozada. Ni qué decir de los casos de los bancovínculos, la quiebra de los bancos, el Banco Boliviano Americano, el Banco Sur, Cochabamba, ¿de quién finalmente ha pagado con la quiebra de esto? Somos los ciudadanos, ¿no? El Banco Central se ha hecho cargo de esto y los bolivianos hay que ir pagando, obviamente, lo que han ido desfalcando los Landívar y todo lo demás, ¿sí? En el caso del Banco Videsa, por ejemplo. Es decir, cuando había normas bastante permisivas. ¿Sí? Y también hablamos de un ex eh, ministro de Salud de Hugo Banzer Suárez cuando era presidente, el sobreprecio en las vacunas como tal, ahí está el nombre, no tengo que hacer mayor, no tengo que ahondar mucho, pero sí podemos ir, si queremos enterarnos más, basta con ingresar al internet, buscar y vamos a encontrar desde lo que son recortes de prensa y muchos otros, hasta libros los hay de estos casos, ¿no? ¿No? Dante Escobar y la malversación de recursos del FOXAT. ¿Sí? Aquí hablamos más entiendo, si la memoria no me falla, son más de 12 millones que se ha malversado recursos del fondo complementario, ¿no? De seguridad de la administración pública, dinero de los empleados públicos, ¿sí? El avión Beechcraft durante el gobierno también de Hugo Banzer Suárez, a través de su ministro de Defensa. Es un caso bullado del año 98, caso de corrupción. ¿Quién podría olvidar el caso de Yerko Cook y los gastos reservados que han sido extraídos de las bóvedas del Banco Central el año 2003, cuando hubo el problema de la huida del expresidente Goni Sánchez de Lozada, ¿no? Entonces, eh, veamos un rosario de hechos de corrupción, ¿sí? En la Caja Nacional de Salud, ya saben ustedes, llueven las denuncias de corrupción, ¿sí? En el yoide aéreo boliviano postcapitalización, hasta lo que ya saben, hasta la desaparición del LAB, hoy en día no existe más LAB. Aquí un exalcalde municipal de La Paz con la compra irregular de luminarias chinas, que también la ha generado, hay sentencias sobre este caso, sentencia en materia penal. Otra exalcaldesa del municipio de La Paz, el caso Santa Bárbara, son más de 8 millones terrenos que en realidad eran ficticios e inexistentes, que el gobierno municipal de La Paz de entonces, estamos hablando del año 99, 2000, se han desembolsado recursos y obviamente también hay sentencia ejecutoriada y
casos que obviamente nunca ha podido recuperarlos el Estado, esos daños económicos generados, más aún cuando muchas ex autoridades han huido del país y no se encuentran, ¿no? Ni que hablar de Cotel, ustedes saben que hay, yo hasta no solamente hay quiebra técnica y financiera en Cotel, hay un montón, tengo bastante material sobre ello, pero no es intención de puntualizar sobre un hecho en particular. Pero ya sabemos cómo está Cotel, ¿no? A punto de desaparecer, ¿sí? Ah, ya en el caso del MAS, otro rosario no, o sea, vemos las visas y pasaportes chinos, que es los chinos que hacían desfilar en nuestro país, de conocimiento público, por si acaso estos casos están en la prensa, en los diferentes medios eh, como tal, televisivos, prensa, oral, etcétera. Yacimientos, no se salva yacimientos. ¿Cuántos expresidentes o cuántos presidentes han pasado yacimientos? Un montón de ellos, ¿no? Y ninguno salió bien. Sí. Año 2006, la venta de avales políticos en el gobierno del MAS, que era el común denominador, si alguien quería trabajar, ya saben que tenía que poner dinero, tenía que pagar para comprar y trabajar en la administración pública. Otro exministro que ya conocemos, uno de los hombres fuertes del gobierno del expresidente Evo Morales, y el contrabando de los 33 camiones. A este caso inclusive se lo ha bautizado como, ¿no? Jocosamente, digamos, como el tema del Juan de los camiones, ¿no? Cuando ha sido el denunciante el que más bien ha ido a parar a la cárcel, etcétera, etcétera, que ustedes conocen, es un expresidente de la aduana nacional de Bolivia, ¿no? El denunciante al final ha parado en la cárcel, en realidad, ¿no? Obviamente podemos ir nombrando, ustedes vean, pueden ver en la presentación, tenemos en sí el caso Cutler Uniservice, la construcción de la planta separadora de líquidos en Río Grande, que ha generado el famoso caso de la muerte de un empresario tarijeño y ese volteo de $450,000 y toda la historia con los hermanos Córdoba, Santos Ramírez y compañía, saben perfectamente ese caso ha sido uno de los más bullados que le ha costado también el cargo al expresidente de Yacimientos. Otro caso, YPFB CEPSA, en el caso que ustedes ven, la recalificación de gas licuado de petróleo, o el caso de la construcción de viviendas sociales por parte de la cooperativa sudamericana en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, otro caso bullado de corrupción, que como son de unos 9, 10 años atrás, de repente muchos ya ni se acuerdan, digamos. Uno de los casos emblemas en el anterior gobierno, saben que ha sido el caso Fondioc, 2010 a 2016, según la intervención, la interventora de entonces, se hablaba de 102 millones. En esto, la propia Contraloría General del Estado ha efectuado básicamente un relevamiento de información y ha emitido su informe circunstanciado, una primera y segunda parte. Y acá tengo en la diapositiva, ustedes ven, no es mía, por si acaso, se ha extraído de página 7 y está ahí la fuente citada 10 de julio del 2015. Ex dirigentes a los cuales se han ido desembolsando. Y aquí hablamos de muchos proyectos fantasma, ¿no? Un momentito, se... Muy bien, licenciado Zenón, parece que se le ha acabado la batería de su computador, así que les pedimos por favor unos minutitos para que vuelva a ingresar, ¿no? Hasta mientras,
Vamos a invitar a todos los asistentes que puedan hacer sus consultas para que nosotros las vayamos generando, ¿no? Sus consultas ya sea por Zoom o por nuestra página de Facebook. Y los que quieran también hacer consultas al vivo también pueden apretar el botón de levantar la mano. Muchas gracias.